Bueno, vamos a hablar hoy de balanza de pagos. Una vez más, es un tema más de macroeconomía. Eh, yo no sé si leyeron, hola Melissa, yo no sé si leyeron alguno de los textos y si de pronto hicieron la comparación mmm, con lo que vieron en su momento de macroeconomía. Por supuesto, en macroeconomía se le da un enfoque más a el tema de la contabilidad nacional. No sé si recuerdan eso. Mm, un montón de fórmulas, bueno, un montón de fórmulas entre comillas porque en realidad es muy sencillo, sumar, restar. Eh, ¿Qué nos interesa aquí una vez más? Mm, Entender qué es la balanza de pagos, de qué está compuesta, eh, y finalmente a nosotros como empresa, en qué nos afecta. ¿Mm? Entonces, regálenme un momento de por una botellita de agua. Entonces, de lo que recuerdan de macro o de lo que leyeron, ¿qué es la balanza de pagos? ¿O no se acuerda? La balanza de pagos, en palabras sencillas, es el resumen de los ingresos y de los pagos eh, que realiza el país, es decir, los pagos que llegan de afuera o los pagos que realiza el país afuera. ¿Mm? Eh, Comparándolo un poquito con el tema de el estado de flujo de efectivo que veíamos en corto plazo y no sé si lo hayan visto en largo plazo, eh, ¿qué medida que mostraba el estado de flujo efectivo? Los ingresos que tuvo la empresa menos los egresos que tuvo, ¿m? Y la caja al final de cada periodo. Es un poco lo mismo, pero a nivel de país. Los ingresos que tuvo el país menos los egresos que tuvo el país, ¿m? En cada periodo, la Erika. Eh, de eso se trata la balanza de pagos, ya vamos a ver de qué está compuesta. Eh, y por supuesto, tiene todo que ver con la oferta y demanda de divisas. ¿Mm? Cuando se realiza un pago al país, ¿m? eh, está aumentando la oferta. ¿M? Caso contrario, cuando se paga, ¿m? Salen divisas. ¿M? Está disminuyendo la oferta. Bueno, y un poco lo que mirábamos de qué pasa cuando aumenta la oferta, la demanda, el tema de la devaluación, revaluación. ¿M? Un poco lo que hemos mirado en las clases pasadas. Ahora, el tema de la especulación, ¿m? Eh, no es solo especular respecto a cómo se está comportando el dólar, pues lo más común, el euro, lo que fuera, ¿m? Sino también tiene que ver justamente con la balanza de pagos de cada país. Claro, hay un efecto muy a corto plazo con el comportamiento de cualquier divisa, ¿m? Que se espera que suba, que baje, pero ya hablándolo un poquito más a largo plazo, esas expectativas, esas especulaciones que se hacen respecto al tipo de cambio, eh, ya van más de fondo con la balanza de pagos. ¿Mm? Ahora, mmm, bueno, les soy sincero, a esta hora yo contaba que ya estuvieran todos, pero bueno, no importa. ¿Por qué les digo? Porque esperaba que 4 personas me colaboraran con lo que quieren. Estos son términos muy sencillos en cualquiera de las dos lecturas. O sea que, mejor dicho, ni siquiera se van a demorar un minuto en contar esto. Se trata de esto.
Mm, pero bueno, solo están ustedes tres. Eh, Voy a iniciar porque escojan. Ah, bueno, Erika ya habló. Erika y Cristian. Sí, ustedes tres. No sé, ¿a alguien le gustaría contarnos qué es estrangulamiento externo? ¿O desequilibrios externos? ¿O cuáles son los servicios factoriales y no factoriales? ¿O qué es la discrepancia estadística? ¿O ninguna? Ok, voy a dejarlo para ahora más adelante. Mm, Esperemos pues que hayan más. Por lo pronto no los voy a explicar, son muy sencillos como les digo, no sé si quieren ir mientras tanto buscando. Vamos a ver qué compone la balanza de pagos. ¿Mm? Principalmente lo que es cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta de reservas oficiales. ¿Mm? Digo principalmente porque si ustedes se van a revisar la balanza de pagos de Colombia, por ejemplo, solo tiene cuenta corriente, cuenta de capital, meten reservas dentro de cuenta de capital. Es válido, ya vamos a ver por qué, pero en general son esos tres aspectos. Y vamos a empezar por la cuenta corriente. ¿Qué compone la cuenta corriente? Lo que es el comercio de bienes o balanza comercial, comercio de servicios, la balanza de servicios, ahí entra lo de los factoriales y los no factoriales, y las transferencias unilaterales. Entonces en balanza comercial ahí está el juego de las exportaciones y las importaciones. Cada vez que cualquier país exporta, está entrando dinero al país. Y cada vez que un país importa, está saliendo dinero del país. Medidos en la divisa, se expresa en dólares, pues digamos que la divisa mundialmente aceptada. ¿Qué pasa si hay más importaciones que exportaciones? Hola Jessica. ¿Qué pasa si hay más importaciones que exportaciones? Hola Erika. ¿Hay déficit? Hay déficit en la balanza comercial, efectivamente. Y ahí entra a jugar un poco lo que es el estrangulamiento externo. Y es todo lo que se produce consecuencia de ese déficit en la balanza comercial. Puede llegar a presentarse déficit en la balanza comercial, pero la balanza de pagos no está con déficit. Porque la balanza de pagos es la suma de cuenta corriente, suma de cuenta de capital y suma de cuenta de reservas oficiales. No te preocupes, Erika, no hay problema. Listo, sigamos. Profe, ¿puedes repetir? Suma de cuenta corriente, suma. De estas tres de aquí arriba: cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta de reservas oficiales. Entonces, por ejemplo, incluso podría llegar a haber déficit en la balanza comercial, es decir, más importaciones que exportaciones, y podría llegar a haber un superávit en la cuenta corriente por cuenta de la balanza de servicios y transferencias unilaterales. Ya vamos a ir viendo. Dentro de la balanza de servicios, entonces se hablan de servicios factoriales y no factoriales. ¿Alguna quiere contar cuáles son los factoriales y cuáles los no factoriales? No. Ok. Factoriales, hola Paula.
Factoriales son los pagos, pues, por el uso de los factores productivos, no sé si recuerdan en economía, capital, tierra, trabajo, y no factoriales principalmente están asociados a temas de turismo, principalmente, pero no es lo único, ahí podían ver algunos otros ítems, pero principalmente turismo. No te preocupes, Paula. Esa es una diferencia entre factoriales y no factoriales. ¿Qué son las transferencias unilaterales? Sencillamente dinero que entra o sale sin ninguna contraprestación. No sé, tengo un familiar en Estados Unidos y me gira dinero, no sé, cada mes, una cosa así, sencillamente porque quiera. Es una transferencia unilateral. O al revés, le giro yo a una persona para ayudarle, lo que sea. No hay ninguna contraprestación. Esas son las transferencias unilaterales y puede ser en ambas vías, ¿no? De aquí para afuera o de afuera para acá, depende del país como se dé. Aquí en Colombia creo que es más lo que entra por temas de transferencias, digo creo, y ahorita vamos a revisar en la información de Colombia, pero creo que es más lo que entra que lo que sale por concepto de transferencias unilaterales. Entonces se totaliza esa balanza comercial, ¿sí, Melissa? Profe, pregunta entonces la remesa que vendría siendo. Ok, ¿Es lo, ¿Cómo? es lo mismo que la transferencia unilateral o se aplica similar o como es ahí? Ok, aquí voy a hacer una pregunta, recuérdame que es una remesa. Melissa. Como el ingreso de dinero de una plaza a otra plaza. Bueno, pues es que yo lo veía más como hacia el banco, pero sí he escuchado las remesas internacionales también. Y creo que es el ingreso de dinero desde el extranjero a Colombia, creo que es algo así. Ok, primero lo confieso, me corchas un poquito. Ah, No, 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 no tengo ningún problema, pues si me corchan y ya. Eh, pero efectivamente, ahora fíjense que yo les estoy colocando ahí como lo principal. Por supuesto, si nos fuéramos a desagregar todos, y es un poco lo que les digo, ya vamos a ver, por ejemplo, en Colombia, eh, puede llegar a ser algo mucho más complejo. Pueden haber algunos ítems que en algunos países estén en cero, pero creo que ese tema, no lo puedo decir por certeza, pero creo que ese tema de remesas sí va dentro de las transferencias unilaterales. O sea, todo lo que son giros, ya sea de aquí para afuera, de afuera para acá, sin contraprestación, ¿no? Porque una cosa es que yo realice un giro por un servicio, por algo que estoy comprando, o al revés, que me hagan a mí un giro por un servicio, no sé, estoy dando una asesoría y me realizaron un giro, no entra dentro de transferencias unilaterales. Ya tendría que ver, por ejemplo, si es una asesoría dentro de servicios. Pero por eso les decía, más que todo, sí, cuando se va un familiar a Europa, a Estados Unidos, yo qué sé, y entonces empieza a trabajar y periódicamente gira un dinero a la mamá, a los hijos, lo que sea, entra ahí dentro de transferencias unilaterales. ¿Sí? Bueno, se suma la balanza comercial, que pues es exportaciones menos importaciones. Ya ahorita vamos a ver en detalle cuáles suman, cuáles restan, pero en palabras sencillas, pues para que no sé, para que no se pongan a memorizar esto suma, esto resta, sencillo, todo lo que sea entrada de divisas suma y lo que sea salida de divisas resta en cualquiera de las cuentas, corriente de capital, de reservas.
Dentro de los servicios, igual, si están entrando divisas por un servicio que se prestó, eh, pues va a sumar. Si están saliendo, yo estoy pagando a, no sé, México, Venezuela por un servicio, pues va a restar. Se suman esos tres y se tiene el total de la cuenta corriente. Puede ser superávit, déficit, ¿no? Y luego pasamos a la cuenta de capital. Y lo primero que encontramos es cuando llega a haber déficit en la cuenta corriente, este tiende a financiarse con la cuenta de capital. ¿Cómo así? ¿Por qué está compuesto la cuenta de capital? Principalmente inversión extranjera directa e inversión en cartera. Y es el tema de activos productivos aquí en Colombia, o en el país que sea, hablar de aquí de Colombia, pero que tienen control en el extranjero. Cuando hablamos de inversión extranjera directa, estamos hablando de X empresa que viene aquí a montar su fábrica, lo que sea, aunque está aquí en Colombia, tiene control como tal del extranjero. Yo no, de pronto es a veces, o bueno, de lo que yo a veces más escucho en tema de noticias, que la inversión extranjera directa, yo creo que ya lo han escuchado, tengan o no tengan claro de qué se trata, pero suena muchísimo en noticias de cualquier país. Por lo general se tiende a incentivar esa inversión extranjera directa. Digo por lo general porque un poco lo que habíamos las clases pasadas, se puede dar el caso en que sea todo lo contrario. Yo quiero proteger la economía, entonces voy a sacar políticas, medidas, aranceles, lo que sea, para restringir esa inversión. Pero en general, pues tiene más ventajas que desventajas. Y por supuesto representa entrada, suma a la balanza de pagos. ¿Cuál es la inversión en cartera? Aquí estamos hablando ya lo que es inversión en títulos, valores, sea renta fija, renta variable, acciones, y todo lo del mercado de valores. Que ¿ustedes ya vieron mercado de capitales? ¿Ustedes ven mercado de capitales? Primero pregunto más bien. Y profe, nosotros vimos mercado de capitales. Sí, creo que sí. Ok, okay. Bueno, esa inversión en cartera es lo mismo, toda esa inversión en esos títulos, pero por cuenta de extranjeros, a lo cual hay críticas a favor, en contra, y ahí entra el tema de los capitales golondrina. ¿Lo vieron en el mercado de capitales o en macroeconomía, el tema de capital golondrina, o ni idea de qué les estoy hablando? Ni idea. Qué pena, profe. Otra vez, ¿cómo? ¿Los temas? Que si vieron en mercado de capitales o en macroeconomía, ¿qué es capital golondrina? Pues, profe, no me acuerdo de ese término, la verdad. Ok, Golondrina, no. No. ok, Yo recuerdo que es como un pago que ingresa al país, que ingresa y vuelve y sale, o sea que viene solo como de paso al país. exactamente. Un capital golondrina es, tal como lo acabas de decir, Jamie, eh, una inversión extranjera de muy corto plazo que está de paso. A diferencia de la inversión extranjera directa, si no sé, yo voy a cualquier país, Brasil, Venezuela, Chile, a montar una fábrica, por supuesto se espera que sea algo de largo plazo, una fábrica o cualquier empresa. A diferencia de si yo estoy comprando, vendiendo,
títulos, valores, yo puedo comprar hoy y vender mañana sin ningún problema. Mm, Ojo, no significa que la inversión en cartera necesariamente sea capital golondrina. Es decir, puede venir capital de afuera, invertir en títulos, valores, eh, y no necesariamente tiene que sacarlo rápido. Pero sí es un hecho que es muy fácil que por ahí haya capital golondrina. Eh, a quien le llame la atención el tema encuentran cualquier cantidad de información, pero eh, algunas de las crisis que se han producido eh, han sido por enormes cantidades de capital golondrina. ¿Mm? Vamos a colocarlo en palabras sencillas. Se ilusiona el país, el que sea, con que entró inversión y oh sorpresa que no, al rato volvió y se fue. Es normal que en cualquier economía haya capital golondrina, que entre y salga rápido, pero cuando es muchísimo, pues eso le pega una desestabilizada a la economía, pues un poco por lo que les digo, se generan ciertas expectativas cuando la balanza de pagos está en X nivel y que esté en ese punto y no, mentiras, ahora estamos en déficit, cosas así, son cambios muy bruscos. Distinto que baje, suba un poquito, pero que en términos generales esté relativamente estable. Eh, Esos son los capitales golondrina. Eh, Voy a volverme aquí un momento. Bueno, si ven, ahí les hablé muy por encima de estrangulamiento externo. Es que antes de que llegaran todas, les dije, pues bueno, me gustaría que 4 personas hablaran de esto. O sea, no se demoran ni un minuto. Erika, ya hablaste la clase pasada. Ahí luego alguien dice, yo quiero hablar de esto o no. También porque lo hago. Y les cuento, bueno, inicialmente por lo que les dije en la clase pasada, pero también cuando son materias en, digamos, o no materias, sino clases en las de hablar mucho, no sé, yo me imagino 2 horas ustedes escuchándome, a mí o a cualquiera, eh, pues no es lo mismo, entonces también para que sea un poco menos monótona, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere profundizar en qué es alguno de esos conceptos? Cuéntame, Erika. Perdón, profe, fue un accidente, perdón. No te preocupes. Bueno, vamos a seguir pues. En este momento lo estoy dejando opcional, ojo pues. Eh, ¿Qué son las cuentas de reservas oficiales? Profe. Dime tranquila. ¿Me recuerdas cuáles son los términos? Si yo elijo uno de una vez. Claro que sí. Son términos muy Eh, sencillos, o sea, ni siquiera de una página, sino a veces un párrafo, media página, incluso en internet, en fin. yo elijo discrepancia estadística. Ok, vale, Paula. Por si acaso, en el libro de Kosikowski está hacia el final del capítulo, pero bueno. Entonces, ¿vas a hablar ya o ahorita? No, profe, ahorita. Bueno, está bien. Mm, ¿Qué son las cuentas de reservas oficiales? Y ahí les coloqué activos en el extranjero. Son, pueden ser divisas, oro, por eso se coloca activos, no es solo dólares, pueden ser distintas divisas, oro, pero en general se expresa en dólares y una vez más, pues son como cuentas de ahorro, pues, de el país,
ante entes internacionales como algunos de los que veíamos, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Esas son las reservas. Ya vamos a hablar un poquito de las ventajas, desventajas de las reservas. Pero así como hay empresas que tienen sus reservas dentro del estado de situación financiera, de pronto han evidenciado alguna vez reservas, a veces reservas obligatorias, ¿no? Un mínimo que se debe mantener, y a veces otras reservas adicionales por política de la empresa. Igual pasa con cualquier país. Primero, ¿de qué va a depender qué tantas reservas tenga un país o no? De la política de tasa de cambio, si es libre, fija. Cuando yo manejo una política de tasa de cambio fija, debo tener más reservas, para estar dispuesto a sacarlas, a guardarlas, en fin, según el comportamiento del mercado, a diferencia de cuando mi política es de tasa de cambio libre, que como tal no tengo que intervenir. En teoría no voy a necesitar esas reservas. Y depende de qué tan rígida sea esa política. Si no, siempre el dólar en 3.000, o como hablaban, bueno, eso poco se ve, por lo general se maneja banda superior, banda inferior. Depende de qué tan amplia sea esa banda, o si solo hay banda inferior, banda superior, lo que sea. Asimismo, pues cada país calculará y ok, necesitamos reservas aproximadamente de tanto. Esas reservas tienen un costo. ¿Por qué? Así como yo puedo tener reservas en el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, como la cuenta de ahorros, pues, del país, pues yo también me endeudo, y por esos préstamos pago unos intereses. Todos los préstamos que el país solicita, pues son entradas, suman a la balanza de pagos. Los pagos que hago de esos préstamos son salidas, pero entonces se supone, yo realizo préstamos, tomo un préstamo y realizo reserva. Así como aquí en Colombia, ustedes van y abren una cuenta de ahorros y interés va a ser optimista, 1% efectivo anual. Yo he visto cuentas de ahorro con tasas del 0,1% efectivo anual. Yo digo, wow. Pero bueno, digamos que 1% efectivo anual. Y si voy a pedir un préstamo, voy a colocarlo barato, 10% efectivo anual. Digo, voy a colocarlo barato porque depende del crédito. Puedo llegar a pagar más, bueno, en algunos casos menos, pero definitivamente siempre va a ser más lo que voy a pagar por los préstamos que lo que puedo llegar a recibir en contraprestación por las cuentas de ahorro. Igual pasa en el tema de los países con esas reservas y con los préstamos que solicitan. Entonces se dice que el costo de mantener esas reservas se puede calcular como el promedio de los costos de los préstamos, porque yo puedo tener distintas tasas de interés como cualquier empresa que no solo tiene un préstamo, sino tiene varios préstamos con distintos bancos, con distintas condiciones, con distintas tasas. Igual pasa con los préstamos de los países. Y en las reservas, pues igual, me van a ofrecer un rendimiento, pero va a ser nada. O sea, nunca, bajo ningún escenario, va a ser negocio que yo pida prestado para abrir una cuenta de ahorros. Entonces, esa diferencia entre el costo que estoy asumiendo por los préstamos y el rendimiento que me está generando el dinero en esas cuentas de reserva es lo que se asume como el costo de mantener las reservas.
Entonces ya no solo es un tema de la política de tasa de cambio del país, sino también de cuál es su situación actual respecto a los créditos que tiene y las reservas que tiene, porque pueden haber momentos en que para un país sea mejor, pues saco de las reservas y bajo los préstamos, ¿m? Para asumir un costo menor. ¿M? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, comentario? ¿Está todo claro? Bueno. Así como en la contabilidad de una empresa, se habla de la contabilidad por partida doble, es decir, se registra un débito y un crédito, o el debe y el haber. Igual pasa con el tema de la balanza de pagos. Hay débitos, hay créditos, y se registra por partida doble. Ahí les coloqué, me parece un ejemplo muy sencillo y muy claro, el que está en el libro de Johnny Resnick, del 3.1 al 3.3. En realidad es un solo ejemplo, sino que en el 3.1 colocan una transacción, en el 3.2 colocan otra, en el 3.3 colocan otra, y después muestran cómo sería el registro en la contabilidad nacional de esas tres transacciones sencillas, solo para mostrar el tema de contabilidad por partida doble. Eso significa que en teoría los débitos y los créditos deberían ser idénticos, como en la contabilidad de cualquier empresa. Pregunta Paula, ¿ya miraste lo de discrepancia? Sí, profe, ya miré lo de discrepancia. ¿Y nos quieres contar? Sí, de una vez. Dale, es que ahí encaja Bueno, perfecto. ok, lo que averigua, bueno, principalmente la discrepancia es una diferencia que existe entre dos cifras. Entonces, como explicó el profesor, tal vez la partida doble es eso, existe una diferencia entre las partidas dobles cuando son temas, digamos que no se tienen como con mucha delicadeza en los países. Un ejemplo, digamos cuando se hacen exportaciones, no se toman muy bien los débitos o los débitos o los créditos. Entonces, lo que se hace es como una anulación con signos contrarios. Esa es más o menos la discrepancia. Y se presenta en, en temas, un momento, espérenme, regálame un momento. Dale, no te preocupes. Ya, qué pena. Tranquila. Como como de las fuentes principales en donde provienen como esta discrepancia es en temas aduaneros, en los bancos centrales y comerciales, lo que son bolsas de valores, la Comisión Nacional, lo que es el Registro Nacional de Inversión Extranjera y pues como entre otras. Pero en el libro que me dejó el profesor, eh, como que, como que el ejemplo principal son las importaciones y las exportaciones, porque se tiene más como cuidado con las importaciones, porque tienen que pagar pues lo que son los aranceles. Entonces, esa contabilidad es ya como muy estricta, o bueno, más estricta que las exportaciones. En cambio, las exportaciones no. Las exportaciones como que pasa y se lleva un control, pero no es un control así súper minúsculo y eso, pues no. Entonces, cuando se va a hacer como la comparación pues digamos, con otros países, de cómo es la balanza comercial entre los países, pues ahí es cuando se ve como la desigualdad. Ok. También mencionan, Sigue, perdón, qué pena, pensé que ya habías terminado, dale. tranquilo, también mencionan que para el 2011 los errores y omisiones en México más o menos fueron de menos 15.438 millones de dólares aproximadamente. Entonces, pues es como bastante dinero lo que pues se omite
como en esos términos. Y eso prácticamente es como la discrepancia estadística. Ok, Paula, muchas gracias. Pues efectivamente la discrepancia estadística, bueno, hay en ese libro tomado ese nombre, no siempre se registra con ese nombre, pero el punto es que efectivamente no siempre se da, que los débitos son iguales a los créditos, llegan a haber pequeñas, a veces grandes diferencias. Entonces está la cuenta de discrepancia estadística. Hagan de cuenta como si ustedes estuvieran realizando un estado de situación financiera y tienen que llegar a activo igual a pasivo más patrimonio y tuvieron un descuadre y entonces para arreglarlo no sé, les hizo falta 100.000 en el patrimonio y meten ahí entonces la cuenta de patrimonio discrepancia estadística más 100.000 y ya quedó cuadrado. Algo así funciona la discrepancia estadística en la balanza de pagos y con el tema de contabilidad por partida doble. Ojo que es muy distinto, claro, sí o sí, y hago el comentario, no sé qué, el profe nos dijo que usáramos discrepancia estadística en los estados de situación financiera, no, ojo, era por ejemplificar, pero una cosa es en una empresa, que igual también cuando se maneja operaciones internacionales hay ajustes por tasa de cambio dentro de los estados de resultados de situación financiera, en fin, pero sí o sí queda activo igual a pasivo más patrimonio. Era por ejemplificar y en la balanza de pagos sí pasa efectivamente por varias de las razones que tú nos contabas, Paula. Ese ejemplo que les colocaba del libro, pues ahí está todo cuadradito. Repito, son 3 transacciones sencillas, cifras exactas que 50.000, 30.000, 700.000, una cosa así. Ya cuando hablamos de muchas transacciones de distintos valores, bueno, distintos aspectos, se va a presentar eso por naturaleza. Lo que yo les decía acá, que por ejemplo déficit en la cuenta corriente se financia con la cuenta capital y a su vez déficit en la cuenta capital con cuenta de reservas oficiales, es un poco lo que está acá, y es un círculo que si hay déficit en la cuenta corriente, llega a haber un superávit en la cuenta capital por concepto de la deuda externa, ese servicio de la deuda externa, bueno, atiende el déficit en la cuenta corriente, y bueno, se da ese ciclo. Eso es lo otro, ¿no? Normalmente no va a pasar que todo esté en superávit. Uno diría, no, pues lo ideal es que haya un superávit en la balanza de pagos y entonces que mejor dicho todo esté en superávit. No. Y ahí en el libro hablaban de algunas economías grandes con déficit. Claro, algunas economías con superávit, pero seguro que si nos vamos a mirar en detalle en la balanza de pagos de esos países, aunque tienen grandes superávit, pues van a haber ítems donde tienen déficit, que la mayor parte de superávit es distinto, pero que todo se dé en superávit no va a pasar. Yo les decía, bueno, cuando hablamos de crédito para el registro en la balanza de pagos, estamos hablando de que suma, son ingresos, débito, resta, son egresos. Entonces, en cuenta corriente, todo lo que son exportaciones, ingresos por servicios prestados y transferencias pues de divisas que entren, y débito pues las importaciones, pagos que se realizan por servicios prestados del exterior y salidas de divisas por concepto de transferencia.
Mm, Cuentas de capital, va a sonar un poco redundante, pero sí está en el libro. Los créditos son las entradas de capital. ¿M? Reducción de activos en el exterior. Eh, ¿Cómo así? ¿Qué entienden por reducción de activos en el exterior? ¿Nada? Ok, recuerden que dentro de cuenta de capital está la inversión extranjera directa y se me fue la otra, inversión en cartera. Hablábamos de que si aquí en Colombia llega del extranjero dinero por compra de títulos valores, es una entrada, ¿cierto? ¿Cierto? Pero veámoslo también de otro lado. Podría pasar yo, Colombia, yo, inversionista colombiano, tengo títulos en el exterior, en México. Esa reducción de activos en México significa que antes yo tenía, no sé, 100 acciones, ahora tengo 50, 40, en fin, tengo menos porque las vendí, ¿m? Es decir, me entró dinero, ¿m? Hubo una entrada de divisas en esa cuenta de capital. ¿M? Como yo les decía, para que no se compliquen ahí, pues nada, si estamos hablando de que aquí en Colombia eh, inversionistas extranjeros compraron títulos, entraron divisas al país, vendieron los títulos, pues esas divisas volvieron a salir del país. Igual pasa afuera, ¿eh? Si yo compro títulos en el exterior, van a salir divisas de Colombia. Si yo vendo títulos en el exterior, van a entrar divisas a Colombia. ¿Eh? Y en cuenta de capital, en el débito, pues las salidas de capital, y ahí se hablaba de reducción de activos extranjeros en el país, un poco mezclado lo que les acabo de decir. Las cuentas de reservas oficiales, pues nada, yo tengo mi cuenta de ahorros en el Banco Mundial. ¿Mm? Ya va en si yo deposito más reservas o saco reservas. Si yo saco es porque me traje para acá, entonces es un crédito a la balanza de pagos. Yo saqué tenía en el banco por allá en X país, saqué de ahí, entró a Colombia. Y al contrario, si yo voy alimentando esas reservas, pues es dinero que se debita, que sale del país dentro de la balanza de pagos. ¿Sí? Les decía que hay ventajas, desventajas de esas reservas internacionales, ahí las pueden ir leyendo. Quiero irme al tema del riesgo país mientras ustedes las van leyendo. Supongo, pero voy a preguntar, en finanzas de largo plazo y en mercado de capitales, ¿vieron algo de riesgo país? Hola. ¿No se acuerdan? Bueno, alguien iba a decir algo, me parece. Ok, que si en mercado de capitales o en finanzas de largo plazo, me imagino que en alguna de esas dos, vieron algo de riesgo país. Yo sí recuerdo un poco el término, profe. Sí. Es como, no, es
un riesgo que tiene un país de incumplir o sí, de no pagar las obligaciones financieras frente a otro país? No exactamente, pero bueno, el riesgo país eh, es una calificación que recibe X país. ¿M? Y estamos hablando de un riesgo que se da por invertir en ese país por características propias de ese país. Eh, Preguntaba por mercado de capitales o por finanzas de largo plazo, porque es algo que tiene que ver con el costo de capital, o sea, en finanzas de largo plazo, o en mercado de capitales en el tema del CAPM, no sé si lo vieron. Está medio en una tasa de interés, que esa tasa de interés se entiende como una compensación adicional que un inversionista debería recibir por colocar su dinero en ese país. ¿Mm? Podemos estar hablando del mismo tipo de negocio, eh, y va a ser muy distinto. En este momento no voy a decir que mejor o peor, pero va a ser muy distinto si yo monto el negocio aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Brasil, en Venezuela, en España. Hay características propias de cada país que hacen que uno se entienda que es más riesgoso, hablando en términos de la inversión, y dos, asimismo, pues esperan, no, pues si voy a invertir en ese país, adicional a lo que estoy recibiendo, lo que espero recibir, yo esperaría por lo menos un tanto por ciento de riesgo país. No vamos a calcularlo, yo no sé, bueno, un poco por las respuestas, supongo que no vieron cómo se calcula. Hay fórmulas para calcular el riesgo país, pero eh, también hay personas, instituciones que se encargan de calcularlo, que son fuertes referentes, no solo en riesgo país, sino en muchas cifras macroeconómicas. Eh, Uno que es muy consultado es el profesor Aswad Damodaran de la Universidad de Nueva York. No sé si les suena, si alguna vez entraron a esa página de Damodaran. Eh, no solo riesgo país, mejor dicho, no puede haber ahí cualquier cantidad de cifras que se utilizan en valoración de empresas en términos macroeconómicos. Uno de esos es el riesgo país. Estamos hablando de la Universidad de Nueva York, entonces por supuesto Estados Unidos aparece sin riesgo país, entendiéndose que es una compensación adicional por invertir en otro país. Y ahí encuentra uno de todo. Colombia el año pasado tenía como el 2, algo por ciento, no recuerdo ahorita, 2,68 creo que era. Es decir, no sé, si un inversionista en Estados Unidos tiene un costo de capital, si hubiera un costo de capital, ¿cierto? ¿O no? O ni idea de qué les estoy hablando. Ok. El costo de capital, de manera resumida, es la rentabilidad mínima que un inversionista espera recibir en determinado proyecto. No siempre es fijo, depende de muchos factores. Yo no sé si vieron el cálculo o no, pero va a suponer que yo estoy en Estados Unidos y tengo un costo de capital del 20%, es decir, lo mínimo que yo espero ganar es 20%, y me voy a traer mi inversión aquí a Colombia. Yo esperaría, además de ese 20% que ya calculé, un 2,68% adicional, es decir, un 22,68% solo porque estoy invirtiendo en este país. Y ahí pueden encontrar países con tasas altísimas de riesgo país. Entonces, contextualizado un poquito el riesgo país, eh,
el hecho de que se reduzca el riesgo país sencillamente puede atraer más inversionistas. ¿Mm? Hay inversionistas que tienen determinado costo de capital, y al encontrarse con tasas de riesgo país tan altas, ven que no, pues, mejor dicho, imposible llegar a ganar todo eso, porque de verdad hay riesgos países altísimos. En cambio, si va bajando ese riesgo país, cada vez va a ser menos exigente el tema de rentabilidad para inversionistas, y puede que inversionistas que antes no habían entrado por una restricción de riesgo país, ahora sí, porque ahora sí pueden generar esas ganancias. Eso que bajan las tasas de interés sobre las deudas, un momento, ¿a ustedes les aparece una tarea o no? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo, Natalia? Sí, aparece, profe. Sí, vale, gracias. Es que no me apareció la notificación y yo dije, ¿será que la puse mal? Pero, no, ahí sí, ya. Ahora sí. Bueno. Listo. Yo me voy a endeudar como país por fuera. El hecho de que yo esté en una mejor posición puede hacer que me modifiquen las condiciones de los préstamos, o que nuevos préstamos a los que yo acceda tengan una tasa menor, igual que como ocurre aquí en Colombia y en cualquier país en el tema empresarial con los préstamos bancarios. Si yo, cliente nuevo, voy, solicito un préstamo, seguramente me manejarán las tasas del mercado. Pero si ya soy un cliente regular, cumplido, mejor dicho, el cliente top para el banco, entonces me manejan tasas preferenciales. ¿Cierto, Melissa? Y con cualquier banco, y bueno, a nivel personal también, ¿no? Pero más que todo a nivel empresarial. Igual pasa con los países. Desventajas, pues nada, si yo voy guardando, pues voy a tener dinero quieto. No sé, supongan que yo quiero montar un negocio o lo que sea, y yo tengo un montón de dinero ahorrado, pero no lo pienso tocar. Uno diría, no, pues use ese dinero, un poco lo que ocurre con los países. Una cosa es mantener cierto nivel de reservas, y otra cosa es poder, que crees que esa cuenta de reservas puedo llegar a tener mucho dinero quieto. Y ahora el costo, pues, que puede representar eso, porque recuerden, así tenga muchísimo dinero en reservas, o sea, las tasas son bajas, hagan de cuenta igual que aquí una cuenta de ahorros. Listo. Bueno, quiero hablar de dos cosas. Les puse un taller, yo no sé si ya lo están viendo. No, solo lo ha visto Erika. Primero lo dejé para a más tardar la próxima clase. Se van a encontrar con un punto en que les coloqué dos artículos. Ustedes elijan el que quieran. Aclaro, mírenlo bien, hay un documento que parece que son 28 páginas, pero en realidad son como 14.
sino que seguido a ese documento está el manuscrito original. Es una versión actualizada en el año 2019 de un documento, creo que del 75, no recuerdo ahorita bien. Entonces de esas 28 en realidad son como 14 páginas, no es tan extenso para que no se guíen solo por este tiene 28, este tiene 15, creo que es el otro, no recuerdo. Miren más por tema, uno es de balanza de pagos, otro tiene que ver más con el sistema monetario internacional. Eligen uno de esos artículos y hacen una ficha de lectura. ¿Han hecho una vez ficha de lectura? ¿No? No, no, profe. No, Ok, bueno, no quiero explicarles en detalle dándoles una estructura, porque si ustedes ven ahí la asignación les coloqué, háganla como quieran. Y estoy seguro que si les muestro como yo la hago, de cierta manera las estoy ahí encasillando y no quiero eso. De manera resumida, que es una ficha de lectura. Uno toma información principal del texto, entonces que el título, que los autores, que el año, que resumen, conclusiones. Cuando realiza uno principalmente fichas de lectura, ¿ustedes aquí hacen tesis o no? Tal vez ya les había preguntado, pero no me acuerdo. O algo, o los que quieren. Yo no quiero, profe. No quieres, pero ¿sí hacen o no? Pues es que pues lo que yo tengo entendido es que pues depende, ¿no? No tiene la opción de hacer la tesis o tiene la opción de hacer como un diplomado y pues el trabajo no es tanto como una tesis, ya depende de lo que hagas. Ok. Pero bueno, ¿por qué les preguntaba? Por ejemplo, a veces cuando uno está haciendo tesis, hace una ficha de lectura. Eh, y ahí ya cada quien depende de lo que para cada uno es importante. Ojo que les estoy pidiendo una ficha de lectura. La idea es que trabajen en equipos si quieren de 4 personas. Pues yo les coloqué máximo 4 porque son 8. Dije, bueno, 2 equipos. 4 y 4, no les pedí una ficha de lectura por persona, pero el punto es, si yo les dijera cada una me va a hacer una ficha de lectura y podríamos trabajar sobre el mismo artículo y de pronto lo que para una de ustedes fue importante, para otra no. Hay quienes les gusta meterle dibujitos, yo soy más tradicional. Por aquí, no me acuerdo dónde es que tengo la... ejemplo, esta es la estructura que yo utilizo, pero repito, no quiero que se encasillen. Porque a veces cuando uno está lea y lea y lea, listo, es válido subrayar y todo, pero, y repito, en algunas circunstancias puede llegar a ser útil, en otras no. A veces es útil tener fichas de lectura de lo que uno va revisando para en su momento, ya cuando uno se sienta a escribir, bueno, puede llegar a ser más fácil. A veces yo puedo haber subrayado, pero créanme que a veces cuando uno lee hartísimo
de pronto no se acuerda exactamente de, yo sé que subrayé esto, pero no me acuerdo en qué artículo. A veces uno va incluyendo teorías, no sé, frases que uno va a criticar, depende mucho pues de para qué lo esté usando. Entonces peguen una miradita, que es una ficha de lectura. Puede ser muy corto, hay algunos que ficha de lectura y yo digo, miércoles, eso parece otro artículo, esa ficha de lectura. Cada quien las maneja como le dé resultado, porque eso es lo otro. Una ficha de lectura uno la desarrolla para uno. Ok, en temas de investigación a veces hay tutores que les gusta, hágame tantas fichas de lectura, pero en general, más allá de eso, es algo para uno guiarse en el momento de escribir. Eso es un punto. Entonces miran los dos artículos que les subí, eligen uno y hacen una ficha de lectura como quieren, que así toda seria, que con dibujitos, que incluyeron determinadas secciones, que otras no. Siéntanse libres. Pueden encontrar ejemplos muy diferentes de fichas de lectura en internet. Segundo punto, está este archivo de Excel, que es la información de la balanza de pagos de Colombia, descargada del Banco de la República. No está actualizado del todo, este es real, el PES proyectado. Y esta es el resumen, porque es el resumen y vean todo lo que incluye. Detallado es, mejor dicho, una cosa larguísima. Es el resumen. ¿Qué les pedí? Hagan un análisis pues de la evolución de la balanza de pagos. Pues ojo, de este punto algo muy corto. ¿A qué me refiero? No pretendo que analicen ítem por ítem, no en cada ítem un párrafo, no. Un poco lo que hacíamos con análisis horizontal, vertical, no les ando diciendo que hagan eso, ya ustedes deciden, pero uno puede tener un montón de cifras y hay algunas que llaman más la atención que otras y otros pasan desapercibidos. Igual, no sé, se hicieron dos grupos y entonces de pronto a alguien le pareció más interesante hablar de las exportaciones y las importaciones y el otro le dio más fuerza a pasivos netos incurridos. ¿Eso qué implica? Seguramente tendrán que irse a consultar algunos conceptos, pero en general diría que todo lo manejan. Por ejemplo, aquí esto que dice errores y omisiones netos es lo que hablábamos ahorita de la discrepancia estadística. Que si yo me voy a ver cuenta corriente y cuenta financiera, se supone que este menos este tendría que dar 0, o este y este tendrían que ser iguales, como lo está aquí estructurado. Yo les dije, aquí estamos hablando, está cuenta corriente y cuenta financiera, y aquí pues está lo que tiene que ver con reservas, cuenta de capital. Entonces fíjense que este 4,28 es lo que falta aquí para que sea exactamente igual a este 849,68. Y así sucesivamente. A veces hay que disminuirle, a veces hay que sumarle, a veces muy poquito, muy poquito entre comillas. ¿Qué se me hizo? Porque esto está en millones de dólares. Entonces pues tampoco es que 4 millones de dólares no sea nada, pero en comparación con otras cifras que hay por ahí de discrepancia es poquito. Por ejemplo aquí 941 millones. Pero por si acaso
Esa es la cuenta de errores y omisiones netos. Y otro punto que les pedí hacer el problema 1 de Ion y Resnick, que si nos vamos a verlo, no lo tengo abierto. Bueno, por si acaso, aquí están los ejemplos que, como les decía, están hablando ahí de unas transacciones muy específicas. Y aquí cómo se registrarían en el débito, en el haber. Este es el problema 1. Esto es el siguiente resumen de la balanza de pagos de Estados Unidos para el año 2000 en miles de millones de dólares, y rellene los espacios en blanco. No es más sino que mirar cuánto falta o cuánto sobra en cada ítem para que vaya cuadrado. En algunas veces es mirar cuánto falta, en otros casos es sumar. Este sí, mejor dicho, es bastante sencillo. Voy a hacerles una pregunta. Yo tengo entendido, eso fue lo que nos dijeron y yo les conté, que del 6 al 11 de septiembre no hacemos clase. ¿Estoy en lo correcto o tienen otra información? ¿Saben algo de la semana del SEA? Ni idea, profe. Yo no sé nada. Bueno. Solo lo que nos hasta el momento. Ok. ¿Por qué les pregunto? Tenemos la clase dentro de 8 días, que creo que es primero 24. 27, 31, sí, creo que es primero de septiembre. Luego se metería lo que es la semana del SEAP, es decir, el 8 no tendríamos, aclaro, eso es lo que tengo entendido, a menos pues que dijeran que sí hay clase, pero creo que no. Y luego tendríamos el 15 de septiembre, es decir, asumiendo que si hay semana del SEAP y que no tenemos clase esa semana, nos quedarían 2 clases del primer corte y yo debo subir notas el 18. Y nos queda primero y 15 de septiembre. La pregunta es, yo inicialmente pensaba en 8 días hacer clase, bueno, darle como un cierre a estos 3 temas, la verdad. Y luego sí el parcial. Pero si lo manejo así, el parcial quedaría el 15. Y por supuesto no podría hacerles retroalimentación del parcial antes de subir las notas, porque sí o sí tengo que subirlas a más tardar ese sábado o domingo. La pregunta es, ¿en 8 días clase o parcial? ¿Les da igual? No sé, cuéntenme. O sea, profe, dice que si haces el parcial dentro de 8 días tendríamos la siguiente clase para retroalimentarlo, ¿sí? Y si lo haces después no tendríamos tiempo para retroalimentarlo, ¿sí? ¿Es así? Es correcto. Bueno, para retroalimentar antes de la entrega de notas. Antes de que suba las notas. Sí, obviamente independientemente de cuando sea, pues procuro siempre hacer retroalimentación. Pues es lo único, como el pero, pues, que se metió ahí la semana del SEAP. Acepto propuestas, quejas, sugerencias, o bueno, también lo otro que tengo en mente, pues se me acaba de ocurrir. Igual hacemos clase
y les dejo parcial pues para, o sea, no para que lo hagan en clase, sino, en fin, para que lo desarrollen y me lo envíen, para tener tiempo de verlo y hacerles la retroalimentación el 15 y revisar si hay reclamos, dudas, todas esas cosas. También es otra opción. Sí, profe, me parece mejor, pues a mí me parece mejor así. Ok, Erika. ¿Y las demás qué opinan? También, profe, concuerdo. Total. Oh, O sea, pero una preguntita, qué pena. El taller, ¿tú lo das la otra clase para hacerlo como en esa clase o tú lo das no, esta semana? No pise los zapatos la... no, la idea sería en 8 días, 1 de septiembre, eh, la última clase antes del parcial, pues. Y el parcial, pues nada, les subo la asignación a Teams, hagan de cuenta, en 8 días para que la entreguen, bueno, yo qué sé, en 10 días, una cosa así, para que lo trabajen ustedes por cuenta propia, que me lo entreguen, obviamente, antes de que nos veamos nuevamente el 15, que yo tenga tiempo de revisar y todo eso. ¿Mm? Para el 15, pues bueno, revisar ese tema, continuar con la clase, en fin. Como para que no quede en 8 días en la clase el parcial, eh, que no, bueno, no pensaba hacerlo en 8 días, pero me puse a pensar pues para lo de la semana del SEA. Entonces la propuesta sería esa, en 8 días clase común y corriente, y sí, digamos, sí, como dejarles pues el parcial para que lo hagan en casa. Pues igual están en casa, ¿no? Pero fuera del horario de clase. Hola. Sí, profe, a mí me parece bien. No, pues, sí. No sé, la verdad nos ayuda bastante. Ok. Creo que Natalia dijo que también. Bueno, entonces voy a cambiar la pregunta. ¿Alguien no está de acuerdo en hacerlo de esa manera? Bueno, entonces, pues nada, así quedaríamos en 8 días clase. No les voy a pedir que lean eh, ni nada para que hagan el taller. Mm, Ojo, tiene hora límite dentro de 8 días a las 6 de la tarde. Ya saben que se cierra y no reciben más entregas. Si tienen preguntas, lo que sea, pues me escriben con confianza, ¿vale? Eh, no, y pues ya, no sé si tienen más preguntas, eh, comentarios. Profe, sí, una pregunta. O sea que para la siguiente clase no habría lectura, ¿no? Es correcto. Ah, bueno. Gracias. Listo, de nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Ya se organizaron? ¿Van a trabajar 4, 3, 2, 1? Bueno, no sé. Porque yo puse, si están, falta Cristian, ¿qué son? Dayana, y se me perdió alguien. Bueno, no sé quién más falta. En fin, está ok, Jamie. Yo sí dije, pues Jamie está ahorita. Pues nada, lo coloqué así. Cualquier cosa me preguntan, ¿vale? Ya cuadraron pues cómo lo van a desarrollar.
Pues nosotras sí, profe, nos haríamos, pues Paula le está diciendo a Erika y a Natalia para hacernos las cuatro. Ok. Eh, bueno, pues ya quedaría entonces, si quieren trabajar así, ¿no? Cristian, Jessica, Jamie y Diana. No sé si se hablan entre ustedes o no, pues máximo 4, no es camisa de fuerza que tienen que ser 4. Sí, falta Diana, allá la nombré. Pues les digo, miren, son Cristian Benítez, Erika Buitrago, Jessica Calderón, Jamie Cortés, Natalia Díaz, Paula Martínez, Diana Polanía y Melissa Rial. Oye, Diana nunca ha entrado, ¿cierto? Creo. Pues yo nunca llamo a lista, pero creo que no ha entrado. Bueno, yo no tengo más para decir hoy. Entonces, no sé si tienen preguntas, algo que agregar, terminamos. Sí, profe, yo tengo preguntas. Dime, Una tranquilo. pequeñita, es que no encuentro, no escuché dónde está lo de la ficha de lectura, esa que estabas mostrando ahorita. Una azulita. Esa no está. ¿Azulita? Usted no escuché. Si ven lo que yo decía, que si yo les muestro como yo la hago, mejor dicho, de cierta manera los estoy encasillando en eso, y pues tampoco la idea es que lo hagan idéntico. Eso pues era, no se los he subido, les estaba mostrando un artículo pues para el que utilicé esa, bueno, se llama matriz RAE, muy similar a la ficha de lectura, ¿no? Pero ustedes se pueden ir, pues si quieren se las subo, no tengo problema, pero es como justamente lo que no quería. No, pues ahí encontrarán definición, pero si me voy a imágenes, un poco lo que les decía, van a encontrar eh, algo más serio, menos serio, pero en resumen, con más ítems, menos ítems. Bueno, solo los... Profe, pero esa es como la general en temas de investigación, ¿no? Pues digamos en el semillero en el que yo estoy, esa es el formato que se maneja. ¿Cuál? ¿Este? No, el que nos mostraste, ¿no? Ah, Ese está. este. e- Este sí. Ah, ok. Yo dije, wow, no. Eh, pues sí es fuertemente usado en investigación. Bueno, a subírselos pues al drive. Profe, otra preguntita mientras ese se va subiendo. Con respecto a el segundo punto de realice un análisis de soluciones, ¿es solamente un escrito o necesitas que tenga gráficas? Puede ser un escrito, ya si le quieren Ay, meter gráficas, pero no, pretendo que sea un escrito y no que sea pues 2 páginas, sea algo corto. Por eso yo no se pongan tampoco a eh, analizar pues todos los ítems, y ya se darán cuenta de algunos que definitivamente no merecen pues un análisis. listo. Vale, gracias. Vale, y ya voy a subir, subámoslo ahí. Ya lo subí. Ojo, es un artículo pues que habla de varias cosas, pero pues ahí pueden ver el ejemplo. ¿Listo?
No es lo único que hay ahí, pero pues bueno. ¿Qué más preguntas tienen? Es este artículo por si acaso, ¿vale? ¿Qué más preguntas, comentarios? ¿Todo claro? Profe, yo creo que todo claro mientras no lo estemos resolviendo. Ya cuando iniciemos a resolver, de pronto ya pues empezamos a tener muchas dudas. Listo, espero que no tantas, pero cualquier cosa me cuentan. Eh, listo, pues eso sería todo por hoy. Cualquier cosa me escriben. Nos vemos en 8 días. No hay lectura, hay clase común y corriente. ¿Listo? Vale, profe. Vale, que tengan feliz noche.